Si hay algo en esta vida que detesto desde pequeño, son las mentiras. Para mí no existen las medias tintas. Eso no es. Para mí no hay mentiras pequeñas, porque tarde o temprano, una mentira pequeña terminará creciendo. Por eso es que nunca las he tolerado. Desde que era niño, ver a mi mamá mintiéndole a papá para poder salirse con la suya era algo que siempre odié de ella. De hecho, por mi forma de ser y de pensar, a lo largo de mi vida he perdido muchos amigos, incluso uno que otro familiar. Quizás muchos piensen que soy exagerado, pero siempre fui así. Si alguien me mentía una vez, para mí era suficiente para dejar de confiar en esa persona, incluso hasta para dejar de hablarle. Con todas las personas con las que me relaciono, es lo primero que les digo. Conmigo las cosas son claras, así que no tenía muchos amigos. De hecho, si soy honesto, el único amigo que tenía era Miguel. Era una persona muy parecida a mí, así que él y yo éramos muy buenos amigos. Después conocí a Mónica, mi esposa. Desde que empezamos a andar, yo fui muy claro con ella. Siempre le pedí que fuera honesta. Prefería una verdad que doliera en el momento a una mentira que terminara doliendo más después. Ella me conocía perfectamente. Sabía lo importante que era para mí la confianza. Y al final, ella fue la que peor me mintió. Teníamos 8 años de casados, una vida hermosa, al lado de nuestros 3 hijos, mi pequeña Camila de 6 años y mis 2 gemelitos, Rafael y Alejandro. Ellos eran mi adoración. Siempre trabajé para darles todo. Yo trabajaba como agente de seguros y las comisiones eran muy buenas, así que me permitía darle una buena vida a mi familia. Un domingo como cada 8 días, salimos a la plaza a comer y de ahí nos fuimos al parque para que los niños se distrajeran un poco. Recuerdo que estaba jugando con Rafael, mientras Mónica estaba jugando con Alejandro. Camila estaba en los columpios. Todo era felicidad, hasta que no supe en qué momento me descuidé y comenzaron a gritar. Una niña se cayó de los columpios. Ayúdenla, por favor. Yo rápidamente volteé un poco asustado y vi a mi niña tirada en el piso, completamente inmóvil, un charco de sangre alrededor de ella. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Rápidamente corrí y entre Mónica y algunas personas que se acercaron, conseguimos llevarla rápidamente a un hospital. Al estar ahí en el hospital, pensamos que solo había sido un simple golpe y que había perdido un poco de sangre, pero no fue así. El doctor que la estaba atendiendo nos dijo que sí había sido un golpe muy fuerte, que tenía que dejarla internada y debía hacerle varios estudios. Pasaron un par de días hasta que por fin llegaron aquellos resultados, pero no fueron lo que esperábamos. El doctor nos dijo que Camila necesitaba un trasplante de médula ósea. Yo, un poco asustado y sin entender bien de lo que hablaba aquel doctor, le pregunté que para qué lo necesitaba. Lo que pasa es que la médula ósea de su hija no está produciendo células sanguíneas. No realizarlo podría hacer que la enfermedad empeore, sufrir infecciones graves, anemia. En pocas palabras, si no hacemos ese trasplante, su hija puede morir. Yo tomé del brazo a aquel médico y le dije que yo se lo donaba. Pensé que era algo sencillo. Después de todo, yo era su papá. Pero aquel doctor me explicó que no era tan fácil, que primero debían hacerme unos estudios a mí, pues necesitaban saber si yo era compatible. Yo le dije que no me importaba, que hiciera lo que tuviera que hacer, que lo único que yo quería era salvar a mi hija. Aquel doctor me mandó a hacer los estudios.
y solo me dijo que debíamos esperar unos días para ver los resultados. Una tarde que estábamos Mónica y yo en el cuarto de Camila, aquel médico llegó. Me pidió que lo acompañara, pues necesitaba hablar conmigo. Al estar ahí en el consultorio, me dijo que lo que tenía que decirme no era tan fácil, que por favor lo tomara de la mejor manera. Al escuchar eso, sabía que me diría que yo no era compatible con ella, pero lo que me dijo fue algo peor. Usted no es compatible con la niña, porque usted no es el padre biológico. Me quedé sin aliento, sin saber qué decirle. En mi mente solo pasaban los recuerdos desde que nació Camila, y las palabras de aquel doctor estaban derrumbando todo lo que había creído en mi vida. Salí derrotado del consultorio. Quise regresar al cuarto, hablar con Mónica y preguntarle qué era lo que estaba pasando, porque aquel doctor me había dicho eso, pero no me animé, así que mejor me salí del hospital y me fui a un bar, a beber, a tratar de olvidar, aunque fuera por unas horas. Ahí duré en el bar cerca de 3 horas. Mónica me estaba llamando, pero yo no tenía el valor de contestarle. No quería escucharla. No quería reclamarle por teléfono. Quería verla de frente, así que decidí irme a casa. Cuando llegué, ella estaba ahí, sentada en la sala. Me preguntó que por qué la había dejado sola en el hospital. Yo me paré frente a ella y casi llorando le dije: Mónica, dime que no es verdad. Dime que Camila sí es mi hija. Esperaba que Mónica dijera algo, que de dónde sacaba eso, que me gritara por desconfiar de ella. Pero no fue así. Fue agachar su cabeza y quedarse en silencio. Creo que ya me lo dijiste todo. El doctor no estaba equivocado. Ya un poco molesto, le pedí que me respondiera quién era el verdadero padre de Camila. Mónica estaba callada, solo se escuchaba su llanto. Después de unos segundos, con la voz entrecortada me respondió: Perdóname, Osvaldo, tienes razón, tú no eres el papá de la niña. El papá de la niña es Eduardo, mi ex. Sentí que las piernas comenzaron a temblarme. No sé si fue por el coraje, el dolor o la impotencia de lo que estaba escuchando. Me dejé caer frente a ella y con lágrimas en los ojos le pregunté que cómo había pasado. Mónica se sentó a mi lado y después de unos segundos empezó a contarme todo. ¿Recuerdas que cuando empezamos a andar yo te hablé de él? Que se había ido a Estados Unidos y que nunca me había llamado. Por eso es que lo dejé y por eso comencé a andar contigo. Pero cuando ya teníamos tiempo casados, él regresó de Estados Unidos y me pidió que habláramos. Pensé que solo sería eso, hablar y ya. Pero no, cuando estuvimos frente a frente, no sé qué pasó. Él comenzó a besarme y yo no pude resistirme, así que tuvimos relaciones. Esa fue la única vez que lo vi. Fue como la despedida, pero poco tiempo después descubrí que estaba embarazada. Nunca hice una prueba de ADN. Lo mejor era que Camila creciera contigo. Aparte, tenía mis dudas sobre quién era el papá. Y el día de hoy, tú me estás confirmando que es él. Perdóname. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. 8 años de mi vida, al lado de una traidora, una hija a la que había amado desde el primer día, sin saber que realmente no era mía. Ya no quise escucharla más, así que me levanté y me salí de esa casa,
sin saber qué hacer ni a dónde ir. Solo quería estar lejos de ella. Estaba completamente devastado, así que le llamé a Miguel. ¿Qué onda, amigo? ¿Qué pasa? No le expliqué nada. Solo le dije que por favor pasara por mí, que le mandaba la ubicación, y colgué. Pasaron como 25 minutos, cuando por fin Miguel llegó. ¿Qué onda, amigo? ¿Todo bien? No, amigo. Déjame subo a tu auto. Ya estando ahí dentro, le pregunté si podía darme asilo unos días. Él me dijo que sí, que no había problema, que para eso éramos amigos. Pero ¿qué era lo que estaba pasando? Porque no estaba con Mónica. Yo le pedí que arrancara, y en el camino le conté todo lo que había pasado, incluyendo la confesión de Mónica. Miguel iba manejando y parece que no lo podía creer. Solo me escuchaba, sin decir una sola palabra. Al llegar a su casa, Miguel me abrió la puerta y pidió que pasara. No te fijes en el tiradero, hermano. Ya sabes que yo estoy soltero y sigo siendo un desmadre. Yo me reí un poco y entré a su casa. Apenas di unos pasos y pude darme cuenta que su casa olía a humo, así que le pregunté que qué se estaba quemando. Miguel encendió las luces y frente a nosotros estaba un altar de la Santa Muerte. Era bastante grande y estaba lleno de veladoras, flores y algunas fotografías de mi amigo. La verdad, nunca había visto algo así de cerca. Me quedé mirándolo unos segundos. Después volteé hacia Miguel. ¿Desde cuándo eres creyente? Él sonriendo me contestó: desde que estoy solo, amigo. Ella es mi compañera, mi amiga, y es la que siempre me ha echado la mano. Espero que no te moleste, que la tengo aquí en la sala. No, para nada, amigo. Es tu casa y tú puedes hacer aquí lo que tú quieras. Si te lo pregunto, es porque se me hizo raro. Pero por mí no te preocupes. Todo bien, amigo. La verdad, en ese momento tenía tantas cosas en la cabeza que no iba a ponerme a juzgarlo. Además, siempre fuimos grandes amigos. Sus creencias no afectaban en nada. Le pregunté que dónde dormiría. Él me pidió que lo acompañara y me llevó hacia un cuarto. Aquí te puedes quedar el tiempo que tú necesites, amigo. Gracias, Miguel. Te debo una. Miguel salió del cuarto. Yo me acosté en la cama, tratando de asimilar todo lo que había vivido ese día, mientras mi celular seguía sonando. Como era Mónica, decidí apagarlo. No quería saber nada de ella. No quería hablarle. Quería pensar con la cabeza fría, que era lo que seguía para mí. Ahí estuve acostado durante buen rato. No me podía dormir, cuando de pronto vi que por debajo de mi puerta comenzó a entrar humo. Eso me asustó un poco, así que rápidamente salí para ver qué era, pero no había nada. Todo estaba normal, las luces apagadas, todo en su lugar, y aquel altar, con aquella figura, que no les miento si les digo que sentía que me observaba, igual que yo a ella. Con un poco de incomodidad, cerré aquella puerta y me acosté de nuevo. A la mañana siguiente, mientras estábamos desayunando, vi que Miguel preparó un café y en lugar de llevárselo a la mesa, lo puso frente al altar y con una voz suave le dijo: no te vayas a quemar, está un poco caliente, tómalo despacio. Yo me le quedé viendo confundido, mientras veía cómo Miguel acomodaba aquella taza. ¿A quién le hablas, Miguel? Él volteó muy tranquilo y respondió: a la santa, amigo.
No pude evitar soltar una pequeña risa. ¿De verdad le hablas así, como si ella estuviera ahí? Miguel sonrió. Claro que sí, amigo, pues ella está aquí, aunque tú no puedas verla. No quise burlarme de él. No quería verme irrespetuoso con sus creencias, aunque sí se me hacía un poco loco. Después de desayunar, y con muy pocas ganas, me fui a mi trabajo. No tenía cabeza para nada, pero no podía darme el lujo de faltar. Ahí estaba en mi trabajo haciendo unas llamadas. Mónica llegó ahí. Osvaldo, por favor, necesitamos hablar. Yo, muy molesto, le dije que no teníamos nada de qué hablar, que ella para mí había muerto. Ella comenzó a llorar y me dijo que necesitaba un donador. Yo me reí sarcásticamente y le dije que a mí qué me importaba, que buscara al verdadero papá de la niña, que yo no podía ayudarla. Ella llorando me respondió que ya le había hablado, pero que él no iba a hacer nada por Camila. Yo me reí y le pedí que se largara de ahí. Mónica salió llorando, y aunque yo no quería, también comenzó a llorar. La verdad es que sí me afectaba, pero mi coraje era tanto que ya no quería saber nada de ella. Esa noche llegué a casa bastante triste. Todo el día me la pasé pensando en Camila. Ella no tenía la culpa de nada. Para ella, yo seguía siendo su papá, pero la decepción me tenía cegado. Al entrar a la casa, vi a Miguel sentado frente al altar rezando. No quise molestarlo, así que me fui directo a mi cuarto sin decirle nada. Cuando terminó de rezar, me dijo que ya podía salir. Yo salí y me senté en el comedor. Lo miré por unos segundos y después le pregunté: «Oye, amigo, ¿por qué crees tanto en la Santa Muerte?» Miguel sonrió y después me empezó a contar su historia. Hace varios años que no nos veíamos, amigo. Apuesto que ni siquiera supiste que tuve un accidente en el cual estuve a punto de morir. De hecho, quedé ciego, amigo. Pensé que jamás volvería a ver, pero un día una mujer me habló de ella. Me dijo que le pidiera con fe para que volviera a ver y me sanara completamente. Al principio estaba como tú, amigo. No creía, pero ¿qué crees? Sí me ayudó. Desde entonces, ella ha sido mi única compañera, la que me ha cuidado siempre. Por eso le tengo su altar. Por eso siempre platico con ella, porque no me gustaría que el día de mañana ella me quitara mi vista, simplemente por ser un malagradecido. Al escuchar las palabras de Miguel, pude darme cuenta que estaba siendo sincero conmigo, a pesar de que era muy difícil de creer. Él no me mentiría así. Así que le pregunté: «Oye, amigo, ¿y crees que pueda ayudarme con cualquier problema?» Él me miró fijamente y me dijo que sí, que si se lo pedía con fe, ella podía ayudarme. Yo ya no le dije nada a Miguel. Le pedí que nos pusiéramos a cenar, mientras hablábamos de otras cosas. Pasaron algunos días, y una tarde que estaba trabajando, Mónica me llamó. «¿Qué quieres?», le contesté muy molesto. «Tu hija está muy mal. O bueno, Camila está muy mal. Perdóname que te moleste, pero ella quiere verte. Ella no sabe nada. Por favor, solo deja que vea a su papá antes de morir». Aquellas palabras me quebraron por dentro, aunque no quise demostrarlo. «Haré lo posible para ir, pero no te prometo nada». Y le colgué.
Cuando terminé la llamada, me puse a llorar. No sabía qué hacer, si ir a verla. Después de todo, ella no tenía la culpa de lo que su madre había hecho. Como pude, seguir trabajando, aunque las horas se me hicieron eternas. Lo que yo quería era estar en la casa, tratar de dormirme y olvidarme de todo. Cuando por fin llegué a casa, apenas abrí la puerta y allí estaba ese altar, como si me estuviera esperando. Observé la figura, mis ojos se llenaron de lágrimas y de mi boca solamente salió: si realmente existes, por favor, ayuda a Camila, sálvala, no quiero que le pase nada, aunque no sea mi hija, la quiero como tal. Apenas terminé de decir eso, y en mi cuarto se escuchó un golpe. Yo brinqué un poco asustado, pero no vi nada. Me quedé ahí frente a ella en silencio, mirándola fijamente. Después de unos minutos, salí de aquella casa y me fui directo al hospital. Cuando llegué, ahí estaba Mónica. Al verme me dio las gracias. Yo le respondí que no lo hacía por ella y que por favor se fuera, que yo me quedaría esa noche con la niña. Ella respondió que estaba bien y me dejó ahí solo. Mi pequeña realmente se veía mal, muy cansada, muy triste, pero pude ver que sus ojitos brillaron solo con verme. Hola, papá, qué bueno que estás aquí. Yo le di un beso en la frente y le respondí que ahí me quedaría con ella toda la noche. Ya por la madrugada, que estaba sentado cuidándola, pude ver afuera de nuestro cuarto una sombra. La verdad es que sentí un escalofrío. Abrí la puerta del cuarto para ver quién era, pero no había nadie. Rápidamente lo cerré. Me senté a un lado de mi niña otra vez, y mientras la veía, recordaba todo lo bonito que había vivido con ella. No podía dejarla. Ella para mí sí era mi hija, aunque no fuera de sangre. Así estuve toda la noche cuidándola. No me dormí. Quería estar al pendiente de ella. Cuando Camila despertó, pude notar que se veía mejor. Tal vez eran mis nervios o mis ganas de que estuviera bien, pero yo la notaba un poco más tranquila. Incluso está sonriendo. Cuando el doctor entró al cuarto, se acercó y nos preguntó cómo habíamos amanecido. ¿Cómo te sientes, Camila? Ella sonrió y le dijo que se sentía muy bien, que incluso tenía un poco de hambre. El doctor soltó una carcajada, comenzó a tomarle la presión y hacerle algunas preguntas. Después me miró y sonriendo me dijo: parece que su hija necesitaba verlo. Qué bueno que haya venido. Aquí estaré, doctor. Muchas gracias. Ahí me quedé con la niña todo el día. Ese día pedí permiso para no ir a trabajar. Quería cuidarla. Quería protegerla, que no me le pasara nada. Esa noche mientras estábamos ahí en el cuarto, ahora sí me quedé dormido, pues la verdad es que me sentía un poco cansado. Recuerdo que esa noche mientras dormía, soñé con una mujer entrando al cuarto. Tocaba a Camila de la frente y después se iba. Cuando abrí los ojos, todo fue tan real. Incluso se podía percibir el aroma a incienso, pero en el cuarto no había nadie. Solo había sido un sueño, o al menos eso creía yo. Al día siguiente sí tuve que irme a trabajar, pero le prometí a mi hija que iría a visitarla. Ya no pude hacerlo durante los siguientes 3 días, pues tuve mucho trabajo, pero no dejaba de estar al pendiente de ella.
Una tarde mientras estaba trabajando, recibí una llamada. Era de Mónica. Necesito que te vengas para el hospital. Es urgente. Después de eso, Mónica colgó. Pensé que había pasado algo malo, así que rápidamente me fui al hospital. Al llegar ahí, Mónica estaba con el doctor. Yo me asusté un poco y con mucha desesperación les pregunté que qué pasaba. El doctor me miró fijamente y después sonriendo me dijo: no sé qué pasó, pero su niña está bien. Ya no tenemos que hacerle trasplante. Parece que su médula ósea está trabajando correctamente. Esta vez comencé a llorar de felicidad. Le pregunté al doctor que si hablaba en serio, y él respondió que sí, que jamás jugaría con algo así. Incluso nos dijo que ya la daría de alta. Mónica intentó abrazarme, pero yo la empujé y salí muy contento de aquel hospital. Al llegar a casa, me paré frente al altar y sonriendo le dije: muchas gracias, sé que fuiste tú la que la salvó. Te debo una. En eso salió Miguel del cuarto y me preguntó que qué pasaba. Yo lo abracé y le di las gracias también a él. Le conté que mi hija había sanado y que todo había sido gracias a la Santa Muerte. Él comenzó a reírse y después me dijo: ya ves, cabrón, debías confiar en ella. Yo comencé a reírme y nuevamente le agradecí. Pensé que mi vida iba a ser mejor. Con la ayuda de la Santa Muerte, todo iba a cambiar. Y así fue. Pero si quieren saber qué pasó después, no se pierdan el relato del viernes, porque ahí les contaré todo lo que hice después y en la persona que me convertí después de pedirle favores a la Santa Muerte. Gracias por seguir escuchando más relatos. Recuerden que si les gusta el contenido, no olviden dejar su like, activen la campanita de notificaciones, compartan con sus amigos y suscríbanse si aún no lo han hecho. Me ayudarían mucho para el canal. Y recuerden que en más relatos hablamos el lado oscuro de la realidad.